Pasemos ahora a un enfoque distinto del problema dinámico y vamos a hacer una clasificación de los problemas dinámicos dentro del tema dinámica de estructuras. Es decir, vamos a alejarnos un poco en la visión del problema, dejar de lado todas las cuestiones fuertemente conceptuales que vimos anteriormente y vamos a ir a una visión más en términos de el problema matemático que tenemos que resolver desde el punto de vista estructural y cómo podemos hacer algunas clasificaciones. Y estas clasificaciones son todas interrelacionadas entre sí, es decir, no son clasificaciones excluyentes, sino que están absolutamente cruzadas. Y muchas de ellas tienen que ver con clasificaciones que ya se habían visto en los casos de estructuras sometidas a acciones solamente estáticas. Y por lo tanto, es importante este análisis, si bien es corto y lo vamos a hacer breve, es importante para entender el problema y también para relacionarlo con el problema estático. El primer eje de clasificación que vamos a considerar está relacionado con las fuerzas que actúan sobre la estructura. Y dentro de ese campo vamos a definir dos clasificaciones de las vibraciones o de los problemas de vibraciones, que son las vibraciones libres y las vibraciones forzadas. Y aquí aparece la primera diferencia fundamental que es importantísimo entender en términos de la diferencia en un problema dinámico y un problema estático. En el problema estático, la única manera de que la estructura tenga desplazamientos es que actúe una fuerza externa. Es tan simple como eso. Recordemos, en el problema estático, ¿cuál es la ecuación de equilibrio que define el sistema? Es para un sistema matricial, ¿no? K por U igual a F. K por U igual a R. ¿Qué tenemos aquí? Esto que está aquí es la matriz rigidez de la estructura. La matriz K es la matriz rigidez de la estructura. F es el vector de fuerzas externas y U es el vector de desplazamientos, que son las incógnitas del problema. Que también, en nuestro caso dinámico, también son las incógnitas del problema. Pero en el caso estático, al tener esta ecuación con un solo término del lado interno y un solo término, obviamente, del lado externo, que es el vector de fuerzas, concluimos de manera inmediata que si F es igual a 0, luego, inevitablemente, U tiene que ser igual a 0. Pero insisto, eso es en el problema estático. Y nuestra mente está totalmente habituada a ese concepto. Para que haya desplazamientos en una estructura, tenemos que ejercer una fuerza externa, sobre todo porque nuestra intuición está dominada por todo lo que hemos estudiado previamente y también por nuestra percepción normal. Causa-efecto. Queremos tener un desplazamiento, la causa tiene que ser una fuerza. En dinámica no es así. En dinámica podemos tener desplazamientos sin que haya fuerzas externas actuando sobre el sistema. ¿Cuál sería la causa en ese caso? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero es simple. Solamente con apartar de su posición de equilibrio a un sistema dinámico y soltarlo, hay desplazamientos, hay vibraciones. Y sin embargo, no hay fuerzas. La fuerza actuó cuando lo desplazamos, pero en el mismo momento en que soltamos el sistema, ya no hay más fuerzas externas actuando sobre ese sistema. Más adelante vamos a ver la justificación matemática de por qué surge eso. Así como en el caso estático demostramos matemáticamente que si F vale 0, U tiene que valer 0, en el caso dinámico vamos a demostrar que aunque F valga 0, U puede ser distinto de 0. Insisto, es de fundamental importancia entender este hecho porque nos obliga a barrer algunas cuestiones conceptuales que tenemos en nuestra mente, que están arraigadas a partir de que en general hemos hecho análisis estático de estructuras.
Bien, pero ahora estamos en el caso dinámico y entonces, ¿cómo es la clasificación en función de las fuerzas actuantes? Cuando hay fuerzas externas actuantes, las vibraciones se llaman forzadas, o el problema dinámico se llama un problema de vibraciones forzadas. Y cuando no hay fuerzas actuantes externas, se llama un problema dinámico de vibraciones libres. Luego vamos a ver bien qué es eso, pero básicamente cuando nosotros tenemos un sistema tan simple como pueden ser esos juguetes de los chicos que consisten en un resorte muy largo y un muñequito puesto abajo que están hechos para colgarlos y hacerlos precisamente vibrar, cuando lo apartamos de la posición de equilibrio y lo soltamos, no hay una fuerza externa que esté forzando esas vibraciones y sin embargo vibra. Esos son vibraciones libres. ¿Qué serían vibraciones forzadas? Bueno, por ejemplo, la estructura que aloja un motor con una masa rotante y con una excentricidad. Ahí hay una fuerza, que es la que vimos anteriormente, esa fuerza de variación senoidal, que está forzando la vibración de la estructura. El siguiente eje de clasificación, dejando el anterior, lo vamos a definir en términos de conservación de la energía. La conservación de la energía es importante más que nada en el abordaje matemático de los problemas. En realidad, no hay conservación de la energía en los sistemas reales. O sea, todos los sistemas mecánicos, físicos, reales, disipan energía, es decir, no conservan energía. Sin embargo, para el estudio matemático de los problemas dinámicos o los problemas de vibraciones, es conveniente considerar algunos casos en los que hay conservación de la energía. Idealmente hay conservación de la energía. Y a esos problemas se los llama problemas no amortiguados, por la sencilla razón de que nunca cesan su movimiento. Por eso es que no existen, digamos. Pero podemos considerar problemas que tardan mucho tiempo en tener un decremento en su movimiento, es decir, que serían casos en los que hay amortiguamiento, pero es muy, muy, muy pequeñito, y a los efectos prácticos se lo puede considerar como sistemas no amortiguados. En contrapartida, los problemas más reales en los que hay disipación de energía se denominan problemas o vibraciones amortiguadas. Entonces, desde el punto de vista de la conservación de la energía, los sistemas vibratorios o las vibraciones pueden ser no amortiguadas cuando hay conservación de la energía o amortiguadas cuando no hay conservación de la energía y hay algún factor o alguna fuerza que genera disipación de esa energía. Luego vamos a poder hacer también otra clasificación en términos del comportamiento de la estructura y acá lo que vamos a hacer es hablar de la matriz K de la estructura. Y aquí hay un paralelismo absoluto con los problemas estáticos. La matriz rigidez, es decir, el comportamiento de la estructura, puede ser lineal y el comportamiento lineal es cuando la fuerza y los desplazamientos tienen una relación lineal y no lineal es cuando fuerzas y desplazamientos tienen una relación no lineal. Y eso, como decía, tiene que ver con la matriz rigidez K y es lo mismo que en los casos estáticos. Y acá esto viene bien para entender algo. La matriz rigidez de la estructura es la misma en el caso estático que en el caso dinámico. Es decir, no hay diferencia entre una y la otra. La misma matriz rigidez que ustedes aprendieron a determinar en estructuras 3 es la que se usa para el análisis dinámico de la estructura. Cuando usan un programa de cálculo, como el SAP o cualquier otro, la matriz rigidez es la misma, el programa usa la misma matriz rigidez para resolver los estados de carga estáticos y los estados de carga dinámicos. Pero ese comportamiento, a lo mismo que en el caso estático, puede ser lineal o puede ser no lineal. En nuestros cursos de estructuras normalmente estudiamos los casos lineales, pero siempre hemos hecho alguna referencia a la no linealidad que puede incluir la plasticidad o puede no incluir la plasticidad. Y para terminar estos ejes de clasificación, vamos a ver algo que tiene sí mucha importancia en el análisis dinámico, que es
una clasificación del tipo de acción en términos de su predictibilidad. ¿Qué es una acción predecible o una acción determinística? Aquella que puede ser configurada desde el punto de vista matemático y predicha desde el punto de vista matemático de manera absolutamente precisa antes de que ocurra. Ejemplo, las masas rotatorias con excentricidad. Esa ecuación o esa forma senoidal de variación y su amplitud pueden ser perfectamente predichas y escritas en una función matemática, y lo único que necesitamos saber es cuál es la masa rotante, cuál es su excentricidad y cuál es su velocidad de rotación. Con esos tres valores que en un equipo mecánico pueden ser definidos fácilmente, podemos predecir esa curva que habíamos visto anteriormente y que decía la fuerza varía con el tiempo según una función seno, una función coseno, bien dibujada, ¿no? Como lo hice yo ahí. En contraposición a esas acciones determinísticas aparecen las acciones aleatorias. ¿Qué son las acciones aleatorias? Aquellas que tienen una componente no determinista tan grande que no pueden ser predichas en términos de dibujar una función. ¿Cuál es el ejemplo prototípico de la función aleatoria? El sismo. Ustedes vieron que el diagrama de aceleraciones del sismo era una curva totalmente distinta a esta, y había mencionado previamente que no puede ser predicha precisamente. ¿Por qué? Porque esta curva es el registro de un sismo que ya ocurrió. Y por lo tanto, el sismo que va a ocurrir, aun cuando tenga la misma magnitud que el que ya ocurrió, no va a tener una curva de aceleraciones variable con el tiempo igual que la anterior. Por múltiples razones, algunas de las cuales vamos a estudiar en el caso de acción sísmica. Pero aquí hay una diferencia que sí es bien característica de los problemas dinámicos o que tiene mucha influencia en los... O sea, el hecho de que la acción sea aleatoria o determinística no es que no ocurran los problemas estáticos, pero en los problemas dinámicos tiene muchísima más influencia, básicamente por el sismo, digamos, como dijimos anteriormente, que es una acción de gran importancia para nuestras estructuras, para las estructuras civiles. Como el objetivo final de nuestra especialidad consiste en predecir o en determinar de alguna manera cuáles van a ser los esfuerzos internos en una estructura y sus desplazamientos, es decir, la respuesta general de la estructura frente a la acción que nos ocupa, la acción dinámica, aunque en realidad recordemos que el conjunto de estructura más acción son los que tienen la respuesta dinámica. Pero en definitiva lo que nosotros queremos hacer es llegar a determinar cuáles son sus desplazamientos para compararlos con algunos límites determinados y sobre todo los esfuerzos internos para proveer a la estructura de la resistencia requerida para que tenga una seguridad estructural adecuada, de manera tal que cumpla en definitiva su función, como habíamos dicho previamente, que termina siendo una función social, de albergar un determinado uso humano y social que se le da a esa estructura. Para eso, lo que generamos en la ingeniería son modelos. Es decir, los modelos son representaciones matemáticas que tratan de predecir o de simular un efecto, un fenómeno físico real de interacción, y en este caso sería de interacción entre una acción y una estructura. Y esos modelos son una simplificación de la realidad, pero una simplificación suficientemente adecuada o precisa como para establecer una serie de condiciones que derivan en condiciones de uso razonables y una seguridad adecuada. Esa modelización requiere necesariamente de la definición de determinados parámetros, y vamos a estudiar ahora la definición de los parámetros del lado de la estructura. Ya vimos al caracterizar las acciones dinámicas y al ver las acciones derivadas de masas rotatorias y excéntricas de una explosión o de un sismo, cómo caracterizábamos la fuerza variable con el tiempo, la fuerza externa. Y ahora lo que vamos a ver es cómo modelizamos
a través de algo que va a terminar en una ecuación diferencial el comportamiento de la estructura. Y lo más importante desde ese punto de vista son los parámetros, como dijimos. Y nos vamos a encontrar que para la respuesta dinámica vamos a tener un primer parámetro que es la rigidez, que conceptualmente es el mecanismo por el cual la estructura responde frente a un desplazamiento impuesto con una fuerza proporcional o al revés, frente a una fuerza con un determinado desplazamiento que es la inversa de esa rigidez. Y esta rigidez, que se denomina generalmente a través de la letra K, minúscula o mayúscula, es el mismo parámetro que para el caso estático. Es decir, y de hecho es el único parámetro que habíamos analizado en las estructuras, en los cursos previos de estructuras, cuando solamente teníamos en cuenta acciones estáticas. Por lo tanto, tienen más interés los nuevos parámetros, es decir, los parámetros que son exclusivos del comportamiento dinámico de la estructura. Y estos parámetros son, en primer lugar y fundamental, la masa. La masa, que es lo que llamamos masa inercial, lo que en los cursos de física ustedes vieron como masa inercial, es un parámetro, una característica del sistema vibratorio que produce una fuerza proporcional a la aceleración. Es decir, que si en un punto de nuestro sistema estructural tenemos esta propiedad inercial que llamamos masa en una determinada cantidad, que podemos llamar m minúscula, cuando ese punto esté sometido a una aceleración a, se va a generar una fuerza inercial igual a menos la masa por la aceleración. Pero no es la única característica de la masa, sino que además, cuando en lugar de estudiarlo en términos de fuerzas, lo vemos desde el punto de vista energético, almacena energía cinética. De la misma manera que la rigidez K anteriormente almacena energía potencial. Y como siempre, en los sistemas físicos tenemos diferentes maneras de abordarlos y el abordaje en términos energéticos siempre termina siendo muy provechoso en algunos determinados planteos del problema. Por último, aparece un parámetro que también es muy importante, que es el amortiguamiento, que se lo denomina C minúscula, y es fundamentalmente el mecanismo que disipa energía. En general, esa energía se disipa en términos de calor o sonido y se materializa dentro de nuestro esquema de equilibrio como una fuerza que siempre se opone al movimiento, es decir, lo que en física se estudió como una fuerza disipativa. Siempre está quitando energía del sistema. Dentro de un modelo dinámico hay dos de estos parámetros que no pueden faltar nunca, y ellos son la rigidez y la masa. ¿Por qué no pueden faltar nunca? Porque ambos están derivados de la materia que compone a la estructura. En realidad nosotros los vamos a ver como dos parámetros independientes. Vamos a decir, la rigidez es la rigidez K y la masa es la masa M, como si fuesen dos cosas totalmente diferentes, pero en realidad cuando tenemos una estructura, por ejemplo, una estructura de un edificio que tiene columnas y vigas y losas y está apoyada en el terreno, tanto la masa M como la rigidez K vienen del hecho de que aquí tenemos secciones en las columnas, secciones en las vigas con las losas, y este mismo material, el hormigón, con esa geometría, hormigón o acero, dan origen a ambos parámetros al mismo tiempo. Es decir, el mismo material con la geometría de la estructura origina la matriz rigidez K y origina la matriz de masa M para un sistema complejo. Esto, que es así en la realidad, en los primeros modelos matemáticos que vamos a abordar dentro de algunos minutos, no lo vamos a considerar de esa manera, sino que vamos a suponer que son dos parámetros independientes. En cambio, el amortiguamiento, que es el tercer parámetro importante, se origina en el material, pero también se puede originar en la interacción de la estructura, por ejemplo, con el aire circundante, con el suelo, es decir, se origina de otra manera, y tal como vimos en la clasificación original, en algún caso lo vamos a considerar y en otro caso no.
cuando tengamos en cuenta el problema de vibraciones amortiguadas, vamos a considerar que el amortiguamiento es distinto de cero, y cuando consideremos las vibraciones no amortiguadas, vamos a suponer que el amortiguamiento es cero. Es decir, es un parámetro que puede estar o no estar. En cambio, la rigidez K y la masa M siempre tienen que estar en el modelo de respuesta dinámica de la estructura. El esquema general de resolución del problema, es decir, el objetivo, lo que vamos a tener que desarrollar para dar respuesta, la respuesta requerida que se espera de nosotros como estructuralistas, se puede esquematizar de la siguiente manera. En primer lugar, la acción dinámica, es decir, algo que podemos caracterizar en términos básicos como P variable con el tiempo, es decir, una fuerza que varía con el tiempo. Y esto ya lo vimos previamente, vimos algunos tipos de acciones dinámicas que podemos tener sobre las estructuras, principalmente sobre las estructuras civiles. Esa acción dinámica va a interactuar con la estructura en un modelo que se puede modelizar a través de los parámetros que habíamos visto previamente. Y habíamos visto que lo que íbamos a parametrizar, o los valores o las variables que importan para hacer el modelo dinámico de la estructura, son básicamente la rigidez K, la masa M y el amortiguamiento C. Habíamos dicho que estos dos sí o sí tienen que estar permanentemente en una estructura. ¿Cómo se obtienen esos valores? Bien, a partir de el módulo de elasticidad del material, de las características geométricas de las secciones, como el momento de inercia y las áreas, las secciones transversales, en conjunción con la geometría, vamos a obtener la rigidez K. Para obtener la masa M de nuestro modelo dinámico, vamos a tener que tener la masa específica, es decir, el peso específico dividido la gravedad, pero también vamos a tener en cuenta la geometría, básicamente las longitudes y las secciones transversales. Entonces, y aquí está lo que les comentaba anteriormente, que K y M en realidad en el modelo tienen puntos de interrelación. En definitiva, todo esto va a terminar en M. Y por último, el parámetro de amortiguamiento es el que es difícil de identificar con variables presentes en la estructura tan simples como las que vimos para K y M, es decir, secciones, momentos de inercia, longitudes, módulos de elasticidad. Todos esos parámetros que definen a K y M se pueden obtener de una manera con mayor o menor complejidad. Es decir, las longitudes se obtienen midiendo con una cinta métrica. Las secciones transversales y los J también, porque salen en función de las dimensiones de la estructura. El módulo de elasticidad del material se obtiene no con una cinta métrica, pero con un ensayo bastante simple. Es decir, son todas cosas que podemos imaginarnos claramente cómo definirlas. En cambio, el amortiguamiento C, que está aquí, ven que dentro de qué variable lo definen hemos puesto también C. Es decir, no ponemos que depende de L, de A, de J, no porque no dependa, porque sí depende del material, de las dimensiones y demás, sino porque nuestro planteo de modelo dinámico lo vamos a tener siempre por fuera y a partir de una definición un poco etérea de un parámetro C, y siempre vamos a tener que estar, digamos, un poco alejados de lo que es la física real, de lo que vemos en los planos de la estructura para su definición. En definitiva, una vez que hemos configurado entonces la conjunción de la acción dinámica y el modelo dinámico de la estructura, tenemos que pasar a la resolución del problema dinámico. Y la resolución se obtiene en términos de el desplazamiento U de t. Y fíjense que en realidad, desde el punto de vista conceptual, es lo mismo que la resolución del problema estático. Es decir, en el problema estático también tenemos una acción, pero que es estática. También tenemos un modelo estático en el cual solamente tenemos el parámetro K, pero en definitiva es un modelo. Y de la conjunción de esa acción estática y ese modelo de la estructura K, surge una resolución cuya respuesta, es decir, a través de la resolución obtenemos U, el desplazamiento. Era la ecuación que había mencionado anteriormente. K por U igual a F, o igual a P en este caso.
El problema dinámico nos agrega dimensiones, nos agrega variables, pero la resolución sigue siendo en términos de obtener el desplazamiento. Lo que pasa es que ahora el desplazamiento no es un único valor, sino que es una función u de t. Es decir, es una cantidad en principio infinita de valores de u, uno para cada instante de tiempo. Y si lo resolvemos numéricamente, tendremos un valor de desplazamiento, por ejemplo, para cada centésima de segundo. Lo mismo, en lugar de tener, si para la resolución estática tenemos un valor, como respuesta decimos el desplazamiento en tal nodo vale 2,5 milímetros, para la respuesta estática en el mismo nodo, suponiendo que hacemos una resolución numérica, es decir, no obtenemos u de t, sino que obtenemos numéricamente 3.500 valores del desplazamiento en ese nudo. Y esa da la magnitud de la diferencia entre la resolución del problema estático y el problema dinámico. El problema estático es mucho más fácil de resolver, digamos, obtenemos un desplazamiento, en realidad obtenemos dos desplazamientos y un giro por nodo, digamos, pero siempre es por cada grado de libertad de la estructura un único valor para una carga determinada. En cambio, en el problema dinámico, para una carga dinámica determinada tenemos que obtener infinitos valores o una enorme cantidad de valores. Y eso es la resolución. Por eso la resolución del problema dinámico es mucho más complicado que el problema estático. Lleva más trabajo, lleva más tiempo si hablamos de una computadora. Y por esa razón es que, volviendo al principio de la clase, tiene mucha importancia poder separar los problemas estáticos y los dinámicos antes de tener que meterse en la resolución. Pero el desplazamiento u de t es solamente una de las cosas que nos interesan de la estructura. Nosotros también tenemos que, como parte de la respuesta del sistema, tenemos que obtener esfuerzos internos. Esos esfuerzos internos son momentos flectores, axiles, cortes, reacciones, que ahora también van a variar en función del tiempo. Es decir, en el problema dinámico, toda la respuesta de la estructura, desplazamientos, esfuerzos internos, reacciones, todo lo que sea una respuesta de una estructura, varía con el tiempo. Y si lo resolvemos numéricamente, significa que tenemos cientos o miles de valores, cada uno asignado a un tiempo determinado dentro del problema. Y eso hace, entonces, como les decía, marca la enorme diferencia en términos de esfuerzo, de trabajo, de resolución entre el problema dinámico y el problema estático. Pero conceptualmente, atrás está siempre lo mismo. Obtener desplazamientos y a partir de esos desplazamientos, que son las variables básicas del problema, irnos adentro y obtener momentos, axiles, lo que llamamos esfuerzos internos y obtener reacciones. Y ahí, una vez que en el problema dinámico hayamos llegado a ese punto, vamos a estar en una zona conocida de nuestros sistemas, porque, por ejemplo, una vez que tenemos momentos, axiles y cortes, podemos decir si el material de nuestra estructura está excesivamente solicitado o no, o al revés, poner una cantidad de material adecuada para que las solicitaciones no sean demasiado grandes. Pero aquí aparece otra diferencia más entre los problemas estáticos y dinámicos. Cuando nosotros tenemos un problema estático tan simple como es una viga simplemente apoyada con una carga aquí en la punta, y tenemos que determinar, por ejemplo, el momento flector tiene esta forma, aquí al medio vale P por L sobre 4, y este momento que tenemos aquí, que vale P por L sobre 4, es independiente de que nuestra sección sea así o sea así de grande. ¿Por qué? Porque es un problema isostático, ¿no? Apoyo doble, apoyo simple, el momento no depende de la rigidez del sistema, y por lo tanto este momento vale eso. Cuando nosotros tenemos este mismo problema, pero dinámico, es decir, cuando esta fuerza P varía con el tiempo, la respuesta depende de la rigidez de la estructura. Y la rigidez de la estructura no es la misma cuando la viga es así que cuando la viga es así. Y por lo tanto, el momento máximo aquí en el centro, además de que va a variar con el tiempo, pero si dentro de la variación del momento con el tiempo nos quedamos con el valor máximo absoluto de toda la serie temporal, va a ser diferente en este caso que en este caso. ¿Por qué? Porque la resolución, es decir, el resultado del modelo,
va a variar con el parámetro de la rigidez y también va a variar la masa, ¿no? Porque digamos, si la sección es más chica, tiene menos masa por unidad de longitud que la otra. Entonces, en los problemas dinámicos, el concepto de isostaticidad, si bien existe en términos de la resolución del problema, deja de tener las características que tiene en el problema estático. En el problema estático, cuando el sistema es isostático, nosotros decimos que los esfuerzos son independientes de la rigidez de la estructura, no los desplazamientos, ¿eh? Los esfuerzos son independientes de la rigidez de la estructura. En el problema dinámico, los esfuerzos nunca son independientes de la rigidez de la estructura. Siempre dependen. ¿Por qué? Porque la conjunción, la interrelación dinámica entre acción y estructura depende justamente de la rigidez de la estructura y también de la masa, por supuesto. Dentro de la modelización del sistema dinámico aparece el concepto de grado de libertad dinámica. Y es un concepto muy importante que tiene una total interrelación con el grado de libertad estática, pero no es lo mismo. Y es importante conocer esa diferencia. Vamos a ver o recordar primero el concepto de grado de libertad para un problema estático. Recordemos y circunscriptos al problema el problema plano de una estructura de barras, imaginémonos que tenemos un pórtico que está empotrado en estos dos puntos que tenemos aquí y tenemos que definir los grados de libertad estática. Entonces, vamos a encontrar que tenemos estos dos nodos y en el plano, en general, vamos a tener por cada nodo 3 grados de libertad estática. 2 desplazamientos, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical y un giro. Era lo que llamábamos en estructuras 3, U, B y θ. Bien. Y vamos a tener en cada uno de los nodos esta situación. Por lo tanto, aquí tenemos 6 grados de libertad estática. El concepto de grado de libertad dinámica se basa o se apoya en la definición de los grados de libertad estática, pero sumándole la existencia o no de una propiedad inercial, es decir, algo relacionado con la masa, que en conjunción con los grados de libertad estática permita generar fuerzas o momentos dinámicos. Vamos a considerar ahora estos 6 grados de libertad estática, vamos a sacarle la parte de estática y vamos a considerar que vamos a llamarlo U1, lo hacemos variar con el tiempo. Que a que lo llamamos B1 lo hacemos variar con el tiempo y que a θ, vamos a llamarlo 1 también, lo hacemos variar con el tiempo. Lo mismo con el otro nodo, pero vamos a ver solamente estos. Si a U1 lo hacemos variar con el tiempo, es decir, le damos el carácter en principio de grado de libertad dinámica y lo derivamos 2 veces, va a aparecer una aceleración U2.1 de t, es decir, lo que podemos llamar una aceleración 1, que también varía con el tiempo. Lo mismo va a pasar con esta B, acá la B, la nomenclatura es un poco tramposa, no es porque es velocidad, sino porque es un desplazamiento vertical, y esto nos daría, vamos a ponerlo así, una aceleración vertical del nodo 1 que varía con el tiempo. Vamos a llamar a esto aceleración horizontal. Y que está aquí, si lo derivamos 2 veces, nos va a dar una aceleración rotacional. θ 2 puntos lo podemos llamar una aceleración rotacional que varía con el tiempo. Ahora bien, esas aceleraciones, 2 son aceleraciones lineales y la tercera es la aceleración rotacional, son cantidades cinemáticas, es decir, son derivadas segundas de desplazamiento, derivadas segundas de giros que varían con el tiempo. No necesariamente originan una fuerza. ¿Qué requiere para originar una fuerza? Requieren estas aceleraciones A1H y A1B, requieren que aquí haya una masa. Si aquí hay una masa puntual M, cuando multiplique a
la aceleración A1h por la masa y a la aceleración A1b por la masa, eso recién, si hay ahí una masa, va a dar origen a una fuerza vertical que varía con el tiempo y va a dar origen aquí a una fuerza horizontal que varía con el tiempo. Pero para que haya fuerza necesito una masa y una aceleración. ¿Qué pasa con el giro? El giro requiere no una masa puntual, sino que requiere una masa que esté distribuida en el espacio. Es decir, requiere lo que se llama un momento de inercia. Bueno, si en ese punto tenemos un momento de inercia, lo vamos a multiplicar por esa aceleración angular y esto nos va a dar como resultado un momento, como un momento concentrado que varía con el tiempo. Supongamos que en el nodo de la derecha tenemos la masa puntual y tenemos la masa, el momento de inercia. Pero que en este otro nodo de la izquierda no tenemos nada. En ese caso, nosotros tendríamos en el nodo de la derecha que los 3 grados de libertad estática que teníamos originalmente se convierten en grados de libertad dinámica. Este es un grado de libertad dinámica, este otro es un grado de libertad dinámica y el giro también es un grado de libertad dinámica. Pero en el nodo de la izquierda, por no haber ningún tipo de masa en ese nodo, ni puntual, ni momento de inercia, ni nada, no tengo ningún grado de libertad dinámica. Por lo tanto, concluimos que los grados de libertad dinámica se originan en primer lugar donde hay un grado de libertad estática, pero siempre y cuando a ese grado de libertad estática se le agregue una cantidad inercial que en conjunción con el grado de libertad estática, cuando varía con el tiempo, este grado, genere una fuerza o un momento. Y ahí también aparece la diferencia en términos de que la masa sea puntual o que la masa sea distribuida en el espacio. Es decir, que tenga inercia rotacional o no. Si la masa es puntual, entonces solamente va a generar fuerzas con los grados de libertad de desplazamiento. Y los grados de libertad de tipo de giro, los θ, no van a ser grados de libertad dinámica. Bien, entonces es muy simple el concepto de grado de libertad dinámica cuando se lo piensa como la evolución de un grado de libertad estático que en primer lugar comienza a variar con el tiempo, ese grado de libertad, es decir, ese desplazamiento o ese giro, y que luego no es suficiente eso, sino que además tiene que tener en el mismo punto una cantidad inercial que en conjunción con esa variación del grado de libertad cinemático dé o una fuerza o un momento variable con el tiempo. Luego aparece otra consideración que en realidad es lo mismo conceptualmente, que es el concepto que también se ha visto en estructuras largamente, que es la idea de rigidez axial infinita. La rigidez axial infinita elimina algunos de los grados de libertad estática y a partir de ahí el análisis sigue tal cual. En la práctica se va a ver un poco mejor esto porque necesita algo de trabajo para fijar el concepto, pero conceptualmente es exactamente lo mismo. Primero hay que determinar los grados de libertad estática y recién ver después cuáles de ellos se pueden convertir en grados de libertad dinámica. En ese sentido, la rigidez axial infinita viene antes de la determinación de los grados de libertad estática y por lo tanto no cambia nada desde el punto de, al agregarle la inercia, sino que hay que considerarla en función de lo que ya se estudió en los cursos previos de estructuras 1, 2 y 3. Eventualmente habrá que refrescar esa idea. Una manera más evolucionada de evaluar los grados de libertad dinámica consiste en reunirlos en lo que se denomina el modo de vibración de una estructura o los modos de vibración de una estructura. Pero en principio vamos a considerarlo para el caso en el que tenemos un único grado de libertad dinámica.
Imaginémonos que este es nuestro modelo dinámico, en el cual tenemos aquí la masa del sistema, en este elemento tenemos la rigidez del sistema, y que es lo que en una estructura civil podría ser un tanque elevado con una columna central solamente, ese tipo de tanque que se ve a veces para todo un barrio, es decir, elementos bastante grandes, que tiene la mayor parte de su masa está concentrada, elevada ahí arriba, y es lo que también se suele llamar un modelo de tipo péndulo invertido. Se puede caracterizar esta estructura como un modelo de un grado de libertad dinámica, que sería este desplazamiento que tenemos aquí. Pero cuando nosotros le damos un valor unitario a ese grado de libertad dinámica que tenemos aquí, no solamente tenemos ese desplazamiento en el nodo, sino que además el resto de la estructura toma una forma determinada. Y vamos a ver que si provocamos ese desplazamiento unitario de cualquier manera y soltamos a la estructura, imaginémonos que tenemos un modelo pequeño del tanque o que el tanque de alguna manera ejercemos una fuerza gigantesca ahí arriba, pero luego quitamos esa fuerza, nos vamos a encontrar con que esta estructura va a comenzar a moverse y va a comenzar a oscilar siguiendo esta forma, pero que si nos paramos en esta posición, que digamos en algún momento va a ser esta otra, nos vamos a encontrar con una característica, y es que y cortamos la estructura aquí arriba o la cortamos al medio, nos vamos a encontrar con que la relación entre este desplazamiento y este otro desplazamiento que tenemos acá es igual a la relación entre este desplazamiento y este otro desplazamiento que tenemos acá. Es decir, que lo que tenemos es una misma geometría escalada en cada una de las fotos que sacamos del movimiento de esa estructura. Eso lo podemos definir de esta manera. La estructura está en movimiento libre. ¿Por qué está en movimiento libre? Porque la apartamos de su posición de equilibrio, pero luego la soltamos. Entonces no hay ninguna fuerza externa que esté haciendo que la estructura se mueva. Eso es lo que se llama movimiento libre. Y vamos a hacer la hipótesis de que no tiene amortiguamiento. Es decir, que en teoría esa estructura va a seguir vibrando para toda la eternidad, lo cual no es cierto, pero también podemos decir, bueno, si la miramos en un periodo de tiempo muy cortito, podemos suponer que en ese periodo de tiempo las fuerzas amortiguadoras son pequeñas y básicamente no amortiguan a la estructura. Bien, entonces ese movimiento de la estructura presenta una forma característica, que es esta forma que está dibujada aquí, tanto en amarillo como en verde. Y esa forma, si bien no es estrictamente la misma, es semejante, es decir, la curva amarilla y la curva verde son semejantes, son proporcionales entre sí. Además, toda la masa de la estructura, es decir, la estructura completa, se está moviendo con esa forma a la misma frecuencia, lo cual, digamos, es obvio porque o toda la estructura está siguiendo la curva amarilla, o toda la estructura está siguiendo la curva verde, o eventualmente toda la estructura está en la curva azul, que puede ser pensada como la curva amarilla o la verde multiplicada por 0, cuando no hay desplazamiento. Y entonces la posición relativa de todas las masas de la estructura, de todos los puntos de la estructura, se mueve siguiendo esa forma. Esa forma se denomina modo de vibración de la estructura. Y es un concepto muy fuerte en el análisis dinámico de estructuras. El modo de vibración es una combinación lineal particular de todos los grados de libertad dinámicos de una estructura y tiene una importancia en el cálculo, en la resolución matemática del modelo dinámico que vamos a ver en las clases de dinámica y en las clases de acción sísmica. Sobre la base de toda la introducción conceptual que hemos visto previamente, es decir, de la definición, partiendo desde la definición o de un intento de separar lo que es un problema dinámico de un problema estático, o mejor dicho, cuasi estático, hasta la definición de los grados de libertad dinámicos y de los parámetros que intervienen en el modelo, vamos a comenzar con la resolución de un modelo dinámico. Es decir,
tenemos que avanzar, porque como vimos previamente, es necesario que avancemos hasta obtener desplazamientos variables con el tiempo y luego esfuerzos dentro de la estructura variables con el tiempo. Antes de entrar en la resolución de modelos complejos, como puede ser un sistema de pórticos, una estructura real, vamos a iniciar de una manera muy modesta con lo que llamamos el modelo de un grado de libertad. Y estamos hablando obviamente de un único grado de libertad dinámica. Un modelo que básicamente no representa a ninguna estructura civil en realidad, pero que desde el punto de vista conceptual es fundamental para la comprensión del problema dinámico. El problema del modelo de un grado de libertad puede ser representado mecánicamente de muchas formas. Una de ellas es esta que tenemos aquí, que es un carrito en el cual en ese carrito tenemos una masa puntual, y esto es muy importante, es una masa puntual M, que vamos a definir en términos cinemáticos solamente a partir del desplazamiento de esta masa, es decir, tomamos un punto, por ejemplo acá, y el desplazamiento de ese punto, en este caso en una dirección, que es la dirección horizontal, nos da el único grado de libertad. Es decir, esto tiene un solo grado de libertad dinámica, que es U de t. Tiene un grado de libertad dinámica, uno solo. Por eso es el modelo más simple que se nos puede ocurrir. ¿Cuáles son los otros parámetros que tenemos ahí? Bueno, la rigidez K está representada aquí por este resorte que está dibujado de esa manera. ¿Por qué? Porque el resorte es el elemento elástico más básico que podemos plantearnos. Y obsérvese lo que habíamos dicho antes. En este modelo de un grado de libertad dinámica, rigidez y masa efectivamente están desacoplados. No tienen nada que ver uno con otro, lo cual no es real, pero para el estudio que vamos a iniciar está suficientemente bien. Y por último, vamos a definir el amortiguamiento y ahí lo vamos a representar con esta especie de amortiguador. Este es un esquema que se utiliza en mecánica para los amortiguadores y acá, como está también desacoplado de la rigidez y de la masa, podemos suponer que tenemos como una especie de amortiguador, como el amortiguador de un auto, que está puesto ahí y que va a generar esa fuerza disipativa. ¿Qué hacemos para resolver todos los problemas de la física en la cual está involucrado el equilibrio, como siempre tiene que estar involucrado? Hacemos lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. Es decir, quitamos todos los elementos que vinculan a nuestro elemento, que en este caso sería el carrito, y reemplazamos esa interrelación por fuerzas, porque sabemos que vamos a tener que plantear que hay un equilibrio. Vamos a agregar aquí, para darle total generalidad al problema, una fuerza externa, que es esta que está aquí, que es P de T. Es decir, vamos a suponer que tenemos aquí esta fuerza P de T, que está aquí, es esto, corresponde a eso que tenemos ahí. Por lo tanto, tenemos un modelo muy simple de un único grado de libertad, pero que tiene todo lo que puede tener un modelo dinámico. Tiene, del lado interno de la estructura, tiene masa, tiene rigidez, tiene amortiguamiento y también tiene una fuerza externa que está forzando esa vibración. Es decir, que este modelo es básico en el sentido de que tiene un solo grado de libertad dinámica, pero es totalmente completo en el sentido de que tiene todos los elementos que puede tener un modelo dinámico, tanto internamente como externamente. Cuando hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, nos queda como fuerza externa la misma P de T, obviamente porque ya es una fuerza, y luego vamos a ver que cada uno de estos tres elementos que tenemos, la rigidez, la masa y el amortiguamiento, va a dar origen a una fuerza. La masa va a dar origen a una fuerza de inercia. La rigidez K va a dar origen a una fuerza elástica y el amortiguamiento C va a dar origen a una fuerza de amortiguamiento. ¿Y qué vamos a plantear? Vamos a plantear el equilibrio en cada instante de tiempo. Para un instante determinado, todas esas fuerzas, las tres fuerzas internas y la fuerza externa, tienen que estar en equilibrio. Y eso es lo que se denomina la ecuación de equilibrio dinámico. La vamos a plantear, que en realidad es lo mismo que la ecuación de equilibrio estático, pero con los términos que corresponden. Es decir, el concepto de equilibrio no cambia
por más que haya acciones inerciales o no. Cuando hay acciones inerciales o cuando hay acciones derivadas del amortiguamiento, de la inercia, además de las fuerzas elásticas, no es un problema distinto. ¿Por qué? Porque el equilibrio es la segunda ley de Newton, es una de las leyes fundamentales de la física. No es que se cumple en el caso estático y en el caso dinámico no, se cumple siempre. Lo que pasa es que en el caso dinámico tenemos que agregar las fuerzas que aparecen por el hecho de que es un problema dinámico y sumarlas dentro del equilibrio, nada más que eso. Y la otra particularidad es que en el caso dinámico el equilibrio se plantea no eternamente para todo tiempo, sino que se plantea en cada instante de tiempo, porque el tiempo entra como una variable del problema. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que sumar las tres fuerzas internas y vamos a tener la fuerza elástica, que es igual a K por U, porque la fuerza elástica viene de este resorte y este resorte genera fuerza cuando se produce un desplazamiento y la ley más simple es la ley de Hooke para un resorte y nos dice que la fuerza elástica es igual a K por U. La fuerza de inercia es igual es la que se origina en la masa y que se origina cuando este desplazamiento, no nos olvidemos que el desplazamiento, que es la variable fundamental, cuando lo derivamos una vez, nos da la velocidad que varía con el tiempo, y cuando lo derivamos dos veces respecto al tiempo, nos da la aceleración que varía con el tiempo. Esta aceleración multiplicada por la masa nos da la fuerza de inercia. Es tan simple como eso. La fuerza de inercia es la masa por la aceleración. Y por último aparece esta fuerza disipativa, que es la fuerza de amortiguamiento, esta FA, y acá, como les dije previamente, ya no tenemos tan claro como en el caso de la elástica. En el caso de la elástica decimos, no, la fuerza elástica es K por U, no hay ninguna duda, no es otra cosa, suponiendo que hay linealidad, ¿no? K es constante, K por U nos da la fuerza elástica. En el caso de la fuerza de inercia también está clarísimo. La fuerza de inercia es la masa por la aceleración, no puede ser otra cosa. Con la fuerza de amortiguamiento ahí no sabemos qué poner. Tenemos este parámetro C y tenemos que decir, ¿con qué se relaciona C? Bueno, y ahí tenemos que hacer una hipótesis. Y la hipótesis es que la fuerza de amortiguamiento es de tipo viscosa. Y el hecho de que sea de tipo viscosa significa que es proporcional a la velocidad. Y esto ya es una hipótesis, ¿no? Podría no depender de la velocidad, sí, tal cual. La fuerza disipativa podría depender del desplazamiento. Podría no depender de nada y ser constante. Por ejemplo, si es una fuerza de tipo de roce y consideramos que siempre que ya se ha vencido el roce y la fuerza en ese caso sería igual a una normal por un coeficiente de roce. Bien, hay muchas maneras de definir la fuerza de amortiguamiento, pero en este modelo de un grado de libertad, el primero que vamos a abordar, vamos a suponer que esa fuerza de amortiguamiento es igual a una constante C multiplicado por la velocidad, es decir, por la derivada primera de la variable básica de este problema. Y por último, o sea, todo esto es lo que tenemos del lado de adentro de la estructura, las tres fuerzas que pueden actuar. Y del lado de afuera, sumatoria de fuerzas internas igual a fuerza externa, y del lado de afuera tenemos P de T. Es decir, una expresión general. Decimos, bueno, del lado de afuera tenemos una fuerza que varía con el tiempo. ¿Cómo varía con el tiempo? ¿Qué sé yo? De cualquier manera. Puede ser, en este momento, puede ser cualquiera. Y esto que tenemos aquí es la ecuación de equilibrio dinámico más general que podemos tener para un modelo de un grado de libertad. Insisto, esto es simple porque es un modelo de un grado de libertad, pero tiene todos los términos que puede tener. El término inercial, el término viscoso o disipativo de amortiguamiento, el término elástico y tiene una fuerza externa. Sencillamente es así. Sobre la base de esto vamos a considerar diferentes tipos de problemas elásticos, pero vamos a partir siempre de este modelo, de un grado de libertad general en el que tenemos todos los elementos que podemos tener.